Voy a leer un fragmento de 533, en la edición de... Bueno, un fragmento del escritor neerlandés Note Boom. En la versión original, bueno, se llama 533 diario o 533 libro de días, lo traducen algunos, pero vamos, Dagboek tampoco es una creación poética. En la traducción de Isabel Clara Lorda Vidal en Siruela, que espero que haya restituido las citas en castellano a la lengua original. Sí, eso es, en el editorial Siruela, 533 días. Es el pasaje en el que Nooteboom recuerda por segunda vez, que yo sepa, por los libros que le he leído, seguramente lo habrá hecho otras veces, su encuentro con Borges en una conferencia. Como se me ha estropeado la grabación anterior, sepa Dios por qué razón, había avanzado bastante en la lectura, así que me tengo que volver a encontrar. El maestro ciego se encontraba en el escenario, lejos de mí. No recuerdo en absoluto lo que dijo. Bueno, pues así va a las conferencias Nooteboom. No recuerdo en absoluto lo que dijo. Solo sé que habló desde su universo, en un inglés contenido, con un ligero acento. Citaba de memoria. Hombre, claro, también qué cosas tienen, ¿cómo va a citar si es ciego? Citaba de memoria. Las palabras le fluían de la boca. Bueno, vaya serie de tópicos. Evidentemente las palabras fluyen de la boca. Claro, evidentemente, ¿no? Encima la silla también me está jugando malas pasadas. Claro, por supuesto que las palabras fluyen de la boca, no van a fluir del culo. Habló de Quincy, Kipling, Leon Blois, Herbert George Wells, aunque quizá eso tampoco sea del todo cierto y tal vez sean imaginaciones mías debido al gran número de obras suyas que leí más adelante. Durante el descanso nos permitieron formular preguntas que previamente había que anotar en un papelito. Tendría que haber sido más listo, pues en mi papelito le pregunté a Borges qué pensaba de Gombrowicz. Esto lo cuenta, como digo, en otro libro y dice que la pregunta quedó sin respuesta. Escribió ahí en el papelito de Marras y no hubo respuesta. De haber leído, dice Nooteboom en 533, de haber leído y comprendido mejor a los dos escritores, hubiera sabido que eran incompatibles. Sabía que vivían en la misma ciudad, y esa es la razón por la que hizo la pregunta, como dice en otro libro, antes de haber leído a Bioy Casares, donde Borges sí habla, aunque en privado, de Gombrowicz. Sabía que vivían en la misma ciudad y pensé que tal vez se conocieran. Y en efecto se conocían, pero no se apreciaban, así que mi pregunta quedó sin respuesta. ¿Cómo se me pudo ocurrir preguntar aquello? De un lado estaba Gombrowicz, un polaco de noble alcurnia, vanguardista pero es que Borges también había sido vanguardista. Y en cuanto a la noble alcurnia, pues no era persona de título, pero era de una burguesía que podríamos considerar altísima burguesía, todo lo alta que se puede ser en una república, y tenía ascendientes, tenía antepasados próceres, los famosos próceres y bueno, y también sí, próceres tiranos, próceres dictadores, si no recuerdo mal, creo que sí que está confirmado el parentesco con el doctor Francia. Eso es ser todo lo aristocrático que se puede ser en un mundo republicano como es el de Iberoamérica. Así que eso de la noble alcurnia, pues Borges también era de noble alcurnia, vanguardista, pues también había sido en España vanguardista, ultraísta. Así que, de momento, ¿dónde está la incompatibilidad? Y pobre de solemnidad. Hombre, pues pobre de solemnidad Borges no fue, pero sí que durante el peronismo lo pusieron a inspeccionar pollos. Bueno, le ofrecieron ese cargo para que renunciara. Pero es cierto, precisamente por poder renunciar, pues queda claro que no era pobre de solemnidad. Esta es la única verdadera diferencia. Vale, de acuerdo, sigue comparándolos. Que accidentalmente se encontraba en Buenos Aires cuando estalló la guerra en Europa
y que por tanto no pudo regresar a su país. El mundo que dejó atrás se había roto. Polonia había sido ocupada. En esa ciudad completamente extraña para él, tuvo que aprender español y se ganaba el sustento trabajando en un banco polaco. Era un escritor aún del todo desconocido en Argentina que se entretenía jugando al ajedrez en bares abiertamente homosexuales. Bueno, hay que decir que a Borges también le gustaba el ajedrez como metáfora. Hasta ahí sí que hay, a medias al menos, una relación, una semejanza. Y del otro lado tenía a Borges, el maestro clásico y canónico que vivía con su madre y que fue director de la Biblioteca Nacional de la República Argentina hasta que Perón le obligó a renunciar a su cargo. Bueno, lo de los pollos que ya hemos dicho. Uno de los mayores errores que un lector puede cometer es creer que sus escritores favoritos admiran a los mismos escritores que él. Un psiquiatra freudiano que sea admirador de Nabokov deberá soportar que éste ofenda a su héroe, calificándolo de curandero vienés, al igual que el aficionado de Thomas Mann deberá asumir que Thomas Mann no contaba con el beneplácito de Nabokov. Que Borges conocía a Gombrowicz se infiere de dos observaciones mordaces hechas por el sabio ciego que se recogen en el diario que Bioy Casares llevó durante años y que demuestran que Borges no siempre se movía sobre la faz de las aguas, sino que también era capaz de soltar bulos y patrañas. Pero cuidado, lo que está reproduciendo Bioy Casares, por supuesto sin el consentimiento del finado, son conversaciones privadas y hay un gran trecho entre lo que uno quiere dejar a la posteridad y lo que uno expresa en una conversación privada. Y desde luego Borges rehusó toda su vida meterse con nadie en público, como Dors, como Eugenio Dors o Eugeni Dors en aquel tiempo, porque era su etapa más catalana en la que escribía ante todo en catalán, y cuando querían iniciar una polémica con él, una vez escribió un altre día germà, que es lo que se decía a los mendigos cuando no se llevaba nada. Otro día será hermano, otro día. Pues Borges no entraba en ninguna polémica, era amable con todos, y cuando no tenía nada bueno que decir de alguien, como en el caso de Gombrowicz en aquella conferencia, no lo decía. Por eso no hubo respuesta, porque no tenía nada bueno que decir de Gombrowicz, entonces prefería no... ¿Para qué, verdad? ¿Para qué romper la caballerosidad? ¿Para qué romper la armonía? Si no se tiene nada bueno que decir de alguien, pues mejor no decirlo. Era un principio de caballerosidad que evidentemente se manifestaba no por la acción, sino por la omisión en Borges. El chismorreo sigue Nottebohm. El chismorreo es el pariente pobre de la literatura. El poeta ciego califica al escritor polaco de conde pederasta. Atentos, conde pederasta. Esto le ofende, esto molesta mucho a Nottebohm. Conde pederasta, y se refiere a él como un escritorzuelo que en un encuentro literario había osado recitar un poema añadiendo que si en 5 minutos nadie propone otro, tendrán que reconocer que soy el más grande poeta de Buenos Aires. El poema era como sigue. Chip, chip, llamo a la chiva. Y Bioy Casares, dice Nottebohm, añade, scherzo, no desprovisto de ironía, porque chip, chip se usa para llamar a las gallinas. O sea, a Bioy Casares sí la hizo gracia. Y hace no el comentario, sino el comento. Hace el comento de manera, desde luego también irónica, pero entra en el juego de Gombrowicz. El poema continúa, sigue Nottebohm, y cita este poema recordado por Borges, y no sé si en este libro o en otro intenta salvar los muebles y decir, bueno, a Borges no le gustaba Gombrowicz, pero sí que recuerda el poema. Bueno, es cierto, vamos a ver, este poema improvisado de Gombrowicz lo tenemos porque se cita en la conversación registrada finalmente por Bioy Casares. O sea, es el típico fragmento recogido por los enemigos. El poema continúa. Mientras copiaba yo al viejo rico,
Y el comentario. Parte descriptiva no significa remedaba al viejo rico, sino copiaba a máquina lo que... me temo que el comentario es del propio Gombrowicz. El comentario parece ser del propio Gombrowicz. Sí, es del propio Gombrowicz. Lo que pasa es que Nottebohm no lo deja. Parte descriptiva no significa remedaba al viejo rico, sino copiaba a máquina lo que el viejo rico dictaba. Claro, todo esto recuerda a la glosa de los poemas de Lewis Carroll, Las dos Alicias. Remedaba la glosa por los propios personajes que lo recitan. No significa remedaba al viejo rico, sino copiaba a máquina lo que el viejo rico dictaba. Oh rey de Inglaterra, viva, castañuelas, exaltación patriótica. El nombre de tu esposo es Federico, de Neumann, aristotélico, evidentemente, esto es de Gombrowicz. Y el texto continúa. Córdoba y Turburu trató de leer algo, pero no encontró las papeletas. Gombrowicz se declaró rey de los poetas. El marido de Wally Turner, radical de Forja, tembló de indignación y estuvo a punto de proceder. Hasta aquí la cita de Bioy Casares, sigue Nottebohm. Todo esto sucede el 22 de julio de 1956. Los caballeros se divirtieron, de eso no cabe duda. Sin embargo, dejémoslo en que esto es de 1956. En 1956, Borges dice algo que molesta mucho a Nottebohm, que es que Gombrowicz es un conde pederasta. Vale, dejémoslo de momento aquí. Y ahora vamos a darle un disgusto a... No sé si nos estará escuchando, no sé si estará vivo. Sí, hombre, eso demuestra lo que sé yo de la vida literaria y de la actualidad. Nottebohm nació en 1933 y sí, hombre, está vivo. Pues si nos está escuchando vamos a darle un disgusto de los buenos, un disgusto de los gordos. Alguien podrá añadir a esto. Es que... luego sigue comentándolo. Alguien podrá decir, ¿por qué le caía mal Gombrowicz a Borges? Bueno, pues una buena razón que tenía Borges para que le cayera mal era que Gombrowicz, para intentar hacerse famoso, intentó seguir la táctica de pegar al más fuerte de la cárcel, que era Borges. Pegar al más grande del talego, pues como decía José Guillermo García Valdecasas, Borges era el enano más grande del mundo. Claro, entonces, ¿quién es el más grande aquí de Buenos Aires? Bueno, eso también diría Nottebohm. Eso denota el buen gusto de Gombrowicz al elegir el enemigo. Bueno, Borges, pues me meto con Borges, y Gombrowicz se metió con Borges. Y alguien dirá, claro, Borges estaba enfadado porque se habían metido con él. Demos esta posibilidad. Y démosle también un disgusto mayúsculo a Nottebohm. Pasolini dice lo mismo. Pasolini dice exactamente lo mismo. Bueno, tengo aquí descripciones de descripciones, una serie de artículos críticos, una serie de reseñas publicadas en prensa. Y, de entrada, en su reseña de Infierno de August Strindberg, recuerda a Gombrowicz con estos términos. El homoerotismo, que lo hace vivir prácticamente siempre con hombres jóvenes, eternamente... habla de Strindberg, pero bueno... que lo hace vivir prácticamente siempre con hombres jóvenes, eternamente en los cafés literarios, a charlar con el exhibicionístico gusto del escándalo, un poco como recientemente, por ejemplo, Gombrowicz, que es discípulo de aquel Przebeszewski que con el nombre de Popovsky es uno de los perseguidores medio europeos de la Europa central de Strindberg. Es decir, considera a Gombrowicz una especie de hijo de Przebeszewski, de la literatura escandalosa, pero es mucho más claro en su reseña, evidentemente en su reseña,
del propio Gombrowicz, Witold Gombrowicz, diario 1957-1961, es decir, ¿de qué parte del diario? Tengo aquí el diario sí, en algún lado. La primera parte del diario, o bueno, por lo menos en la edición que a mí me parece canónica, que es la de folio, la primera parte es de 1953 a 1958 y la segunda parte, que tiene que estar por algún lado, esto debería habérmelo, aquí está. La segunda parte, la segunda parte es de 1959 a 1969. Entonces, Pasolini me parece que no lee esta primera parte, 1953-1958, sino que lee solo 1900, una edición distinta, 1957-61. 1900, vamos, como no es una edición desde luego tan completa como esta, es la selección que le dio la gana a la editorial italiana. Bueno, pues debería haber buscado dónde lo dice, pero bueno, sí ha hablado de la aristocracia. Bueno, en suma, lo que viene a decir Pasolini es que es vulgar, superficial y pederasta, aunque eso sí le interesa a Pasolini. Pero viene a decir lo mismo que Borges, que es un conde pederasta, y en cuanto a la... Es que Pasolini tiene el mismo juicio que Borges, y no se puede atribuir a Borges, no, es que le caía mal porque se metió con él. No, hay algo mucho más profundo, y alguien dirá... bueno, es que Pasolini piensa como Borges porque Borges es el gran príncipe, el gran rey sentado en el trono y juzgando a todos en su siglo, y todo el mundo sigue a Borges, aunque sea inconscientemente. Aunque Borges haya reservado y convertido en un secreto su juicio sobre Gombrowicz, todo el mundo piensa sobre Gombrowicz lo que Borges, porque todo el mundo es borgesiano. Y si no, habría que deducir que hay similitudes, que hay analogías profundas entre Borges y Pasolini. Bueno, vamos a verlo. Precisamente, es que viene a decir lo mismo que Borges, que Gombrowicz es un conde pederasta, aunque a Pasolini lo de que sea pederasta le parece bien, pero que sea conde no, porque dice, la aristocracia, incluso de sangre, que ha quitado a Gombrowicz el ansia burguesa de convertirse en un hombre verdaderamente culto. Esto es algo que hace poco he leído atribuir a Napoleón, esta idea de que cualquiera teniendo curiosidad, ese un juicio de Hobsbawm, del historiador Hobsbawm, que Napoleón introduce esta idea del hombre burgués que mediante su curiosidad, cultura, ingenio puede convertirse en un emperador, puede tener su monograma con cenesfa, su escudo nobiliario, corona, armiño, usurpar todo lo que tiene la realeza y la aristocracia gracias a esta idea de cultura. Niño, instrúyete, hazte una cultura para ser alguien en la vida, esta idea burguesa. Bueno, pues para Pasolini, Gombrowicz no es una persona culta, no es una persona instruida, y desde luego, claro, y Borges sí es una persona instruida, por lo mismo, porque esa alta sociedad a la que pertenece es una alta sociedad napoleónica en esencia, burguesa, republicana, sí, con todas esas usurpaciones de la nobleza de la realeza desde el imperio de Iturbide, pero bueno, que impone la idea del hombre que se hace a sí mismo, que tiene que instruirse, que no basta tener un palacio con una biblioteca y ya veremos si yo leo algo o no, porque yo soy quien soy, por ser yo quien soy y por tener la sangre que tengo. O sea, lo está llamando conde, como... Bueno, no he dicho de qué año es esto, y espero que lo diga. No, me temo que no. Pero entiendo que... Ah, sí, 24 de diciembre de 1972. Esto decía Pasolini en 1972. Lo llamaba de entrada conde.
O sea, decía que su literatura venía a decir que su literatura es mala porque, como es un aristócrata, no se instruye. Dice, lo ha convertido por coacción, perdón, lo ha dejado por coacción en un anarquista, en un anárquico que se hace insinceramente el reaccionario. Pero los argumentos que usa a favor y en defensa de su posición, de semejante posición suya, son los de un autodidacta, de un descontento, pero dice mal conformato, o sea, de alguien mal formado culturalmente también, no solo disconforme con su situación, sino también con una mala formación, una mala Bildung. Todo esto se hará relevante después, ya lo veremos, de un infeliz. Y luego pues viene a criticarle lo que le critica a todo el mundo, que luego cae en la típica ingenuidad. Pasolini cae en su típica ingenuidad de que no, los autores que yo considero que están mal ante todo porque no siguen a Marx y a Freud. Tienen que ser marxistas y freudianos, esa es la parte. Y eso también lo hace, eso de que Marx y Freud tienen la clave de todo, en esa ingenuidad absurda también cae, por supuesto, Moravia. También cae Moravia. Todos estos comunistas, no, Marx y Freud, todos estos intelectuales comunistas siempre, no, pero está completamente en sintonía con estas razones para la antipatía que daba Nottebohm. Y luego, en cuanto a la pederastia, dice ¿por qué? Claro, dice, ¿por qué he hablado de este libro infeliz, que encima está mal impreso? Claro, como digo, no tiene una edición tan buena como esta, en folio. ¿Por qué he hablado de este libro infeliz? Entre otras cosas, incluso mal impreso. Porque hay dos secciones, la 9ª y la 10ª, de 1958, que son extraordinariamente bellas, formando una especie de opúsculo por sí mismo, que podríamos llamar opúsculo de los changos. Se trata del diario de un viaje y de una estancia en Santiago del Estero, en el que se leen bajo la forma de flashback, o con la forma de flashback, también particulares más importantes, antes callados, de un anterior viaje a Tandil, entre los cuales una pieza estupenda, entre los cuales hay una pieza estupenda sobre la relación del intelectual, sobre la relación con el intelectual de 16 años, Gige. Hasta las primeras páginas, la descripción de Santiago se sospecha, está cargada de una misteriosa, es sospechosa, cargada de una misteriosa novedad. Estábamos habituados hasta aquel punto a considerar al autor como una especie de turbulento clérigo, entendemos en el sentido medieval, de turbulento clérigo capaz de ver en torno a sí solo literatos y cafés literarios, físicamente sin existencia. He aquí que de improviso se da cuenta de la belleza sensual y con una precisión y una evidencia de calidad absolutamente superior. Es verdad que incluso en las páginas precedentes Gombrowicz había esbozado ya un encuentro entre vejez y juventud, haciendo el cerebrudo o el cerebral, representando el cerebral tema ideológico de su pornografía. Pero aquí el encuentro entre su vejez, o sea, no es, aquí tengo precisamente pornografía, por cierto, esta es la edición castellana en Seix-Barral, en la biblioteca Gombrowicz. Es una edición bastante bella, hay que decirlo, la ilustración de cubierta
es de Topor, o sea, me parece una buena idea, una buena elección. Y la traducción del polaco es de Gabriel Ferrater. Bueno, aquí tengo la edición española de Pornografía, pero que por cierto Pasolini dice pornografía, pero en la edición francesa, en este magnífico volumen de Gallimard de los cuentos y las novelas de Gombrowicz y muchas otras cosas en estos cuadernos. Bueno, por supuesto están sus dibujos, sus esquemas, hay muchas fotografías, portadas, hay muchísimo material, muchísimos documentos. Esto digamos que es la edición canónica, la edición más recomendable de la obra de Gombrowicz. Estoy aquí, sí, aquí hay dibujos, sí, mapas, el cuadernillo. Esta es la edición más recomendable. Curiosamente, Pornografía, que bueno, en polaco no hay artículo, la traducen como la pornografía, como este debate entre guerra y paz o la guerra y la paz. Bueno, aquí es la pornografía. Bueno, decía Pasolini de Pornografía que evidentemente, bueno, parece que ha leído, sí, la ha leído. Pero aquí el encuentro entre su vejez y la juventud extrema de los changos, pero bueno, todo esto es ese autor que no le gustaba a Nabokov, todo esto es Thomas Mann y su muerte en Venecia. Su vejez y la juventud extrema de los changos se vuelve alarmante, imprevista. El encuentro se vuelve alarmante, imprevisto y cargado de gracia y de vitalidad. ¿Quiénes son estos changos? Son pequeños sirvientes subproletarios, me parece haber comprendido, de origen indio. Entran de improviso como personajes esenciales en la vida de Gombrowicz solo en esta sección del diario. Su descripción física, que comienza siempre por las manos, es de una calidad lingüística excepcional, que une la calma suprema del contemplador con el raptus de quien tiene intuiciones que llevan vertiginosamente al fondo de la inocencia y de la aberración de la naturaleza. Estos changos son criaturas perfectamente poéticas que se contraponen a todo como otro término, como termine altro, dice, como término de contraposición, que podríamos llamar juventud, gracia o belleza, pero que en realidad queda siempre sin nombre, porque está disociado del autor, porque está, disociado del autor en su verdadera realidad. O sea, el autor disocia por dónde va todo esto, dice que es el sexo. Toda Santiago, yo diría todo Santiago, está debajo del signo de esta inefabilidad física a la cual no se llega a creer hasta que no se revela, de tanto en tanto, a través de la aparición de los cuerpos de los changos, pobres limpiabotas, garzoni, chicos, ¿verdad? Chico cuando se llama camarerillos que llevan la bebida, etc., cuya primera cualidad es la de ser siervos, incluso esclavos. La exaltación que esto provoca en el ánimo de aquel patrón desgraciado que es Gombrowicz, vuelve lo que dice Borges, conde pederasta. Parece que Borges, en esta expresión que tanto ha molestado a Nottebohm, parece que ha dado en el clavo, parece que en una conversación privada, Gombrowicz, conde pederasta, es lo mismo que está diciendo Pasolini en más páginas. Patrón desgraciado que es Gombrowicz, y el registro de toda esta sección del libro. Como en la arena ardiente, bajo la lluvia de las llamaradas, evidentemente esto es una referencia al círculo de los sodomitas en la Divina Comedia de Dante, no hay ni que decirlo, ¿verdad? No hay ni que decirlo. Gombrowicz camina sobre la peste de sus paides.
mísero perseguidor de esclavos, pero no osa, pero no osa llamar, ni lo que sería más humano,